Estados Unidos habría respondido a la táctica que realizó Jorge Rodríguez junto a Diosdado Cabello en vaciar al helicoide. En primera instancia le habrían informado al secretario Marco Rubio que habían logrado vaciar realmente el helicoide, pero cuando Diosdado Cabello supo que se trataba solamente de movimientos de presos políticos a otro lugar y que era por parte de Diosdado Cabello, en ese momento Marco Rubio dijo que esto era suficiente. El helicoide fue una especie de espejismo montado por Jorge Rodríguez, pero por culpa de Diosdado Cabello, y mientras que él intentaba vender a Washington una supuesta reacción a sus palabras de que el helicoide ya estaba puesto así, no pudo hacer más que nada que realizar como una especie de trampa. Básicamente lo que hizo fue burlarse. Funcionó porque en el helicoide básicamente no hay nadie. Pero esta maniobra se convierte en este momento en una pesadilla logística y humana, tanto para el Rodrigato como ahora un problema para los Estados Unidos. Y más cuando la gente sigue hoy protestando que no saben dónde están sus familiares, a dónde se fueron, dónde está la lista. Y no se sabe, parece que hay que ir a esos 5 centros para saber lo que está ocurriendo. En vez de liberar a 96 presos políticos, lo que hicieron fue que los dispersaron de manera estratégica entre 5 o 6 centros penitenciarios de máxima seguridad en todo el país. Esto sabemos que hay decenas de familiares que están deambulando por las afueras de distintas cárceles, sin ningún tipo de confirmación oficial de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿hasta dónde seguimos con todo esto si sabemos realmente lo que ha ocurrido? Bueno, sabemos que Jorge tuvo que negociar con Diosdado Cabello para hacer algo que al final no sirve, pero le ganó algo de tiempo. Y el tablero ahora mismo ha dado un giro oscuro y un poco predecible. Esto era una aparente victoria temporal de Jorge Rodríguez simplemente para sacarlo del helicoide. ¿Y ahora qué ocurre? En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio, ni siquiera el general Dan Kane, nadie se está comprando esta farsa. No se crean que es que allá no saben lo que está ocurriendo. Marco Rubio ya lo sabe, la inteligencia estadounidense detecta el movimiento y para Estados Unidos este goteo y esta ganadera de tiempo no son señales de una rendición y menos de negociación. Entonces están hablando de cómo soltarlo. Entonces si Diosdado Cabello lo suelta a todos, simplemente él ya no tiene con qué canjear nada. Pero él sigue siendo una máquina en donde puede seguir deteniendo a más personas. Pero ahí está el asunto. Ya muchos, va a ser muy difícil detenerlos, pero eso no es imposible. Al contrario, siguen deteniendo por cuestiones insignificantes a mucha gente. Periodistas, quienes sean. Lo hemos visto que lo han, aunque sea detenido por minutos o por una hora, los han montado en un carro, etc. Todos esos que estaban por el helicoide, los han montado, se los llevaron. Y por supuesto, ¿por qué? Porque no querían que se supiera muy bien que era del círculo de Diosdado Cabello lo que se lo estaban llevando. Entonces, aunque Jorge Rodríguez prometió entregar resultados y la realidad en el terreno demuestra que no tiene control sobre el aparato represivo, ante los ojos de Marco Rubio, Kane, ahora mismo él queda como un interlocutor inútil que no puede cumplir con los acuerdos pactados. Pero ellos saben realmente que Diosdado Cabello es quien tiene un poco todavía el poder y se consolida como un verdadero obstáculo radical para la pacificación del país. Entonces hay una frustración dentro del Comando Sur también, porque una potencia militar como Estados Unidos no reacciona muy bien cuando se intenta jugar con su paciencia táctica. Kane, quien tuvo que ir allá y desplegar simplemente para que pudieran por lo menos hacer algo de esto, no se cumplió. Ahora que no se cumple, ¿qué ocurre? Hay una gravedad táctica muy grande de lo que está haciendo Diosdado Cabello. Y solamente hay que ver el precedente exacto que se sentó hace 1 año o 2 cuando la administración de Donald Trump exigió la liberación de 11 rehenes clave y el régimen cedió solamente entregando a 10. Pero Diosdado Cabello impuso su voluntad y retuvo al gendarme argentino Nahuel Galo. Desde antes existe esto. Siempre así es como se maneja Diosdado Cabello y estaba Maduro en ese momento. Ese caso demostró que Diosdado Cabello siempre guarda un as bajo la manga, usando a prisioneros específicos como una póliza de seguro personal para los tiempos de Nicolás Maduro o para cualquier tipo de tiempo.
Y ese caso del gendarme Galo, quien sufrió casi 450 días de encierro sin saber si existían negociaciones para liberarlo y vio todo lo que estaba ocurriendo allá, es una prueba viviente de que Diosdado Cabello no negocia nunca de buena fe. Él simplemente extorsiona al más alto nivel. Ahora este escenario es más crítico porque ya no está Maduro, está los Estados Unidos dentro de Venezuela, están en Fuerte Tiuna, etcétera. Y ahora, ¿cómo hace los Estados Unidos ante este escenario de burla? Ahora se habla de que van a cambiar la doctrina de contención por la de neutralización dirigida. Washington sabe que si acepta negociar el rescate de 96 presos a cuentagotas o si permitan que nuevamente se vaya diluyendo la ubicación, van a estar validando lo que hace Diosdado Cabello, es decir, negociar con personas que no se deben negociar. Y eso sería entonces algo permanente que queda ahí. Eso es lo que no se quiere en Estados Unidos y eso es inaceptable para la línea dura que hoy rige la política exterior, que es por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos con Marco Rubio. Entonces la respuesta de Estados Unidos no es que van a emitir nuevas exigencias públicas para que suelten a los rehenes bajo amenaza de consecuencias abstractas como antes. Antes decían, ¿nos los entregan o no? Y de buena fe Nicolás Maduro tuvo que soltar a 10, no pudo soltar al de Diosdado Cabello, que era un trato que habían hecho con Milei y habían otros 2 que eran de otros países y habían como 8 que eran de Estados Unidos. Ahora bien, cuando vemos que la respuesta implica apretar el cerco financiero, tecnológico y satelital sobre directores de 5 o 6 penales y sobre un círculo de mando de Diosdado Cabello, el asunto es un poco más complicado porque siempre hay amenazas que no se saben si las van a cumplir. Esto es casi como un caso común de rehenes, o sea, como lo hemos visto en la televisión, por ejemplo, los protegen mientras que no hagan nada con Diosdado, punto, así es. Y proteger a estos rehenes de Diosdado ahora es un objetivo prioritario. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el interinato o el mismo Diosdado Cabello están subestimando todavía la capacidad de rastreo del Comando Sur, porque cuando dispersan a estos prisioneros no los invisibiliza, sino que obliga a la inteligencia de Estados Unidos a fijar nuevos blancos de monitoreo constante. ¿Qué está pasando? Ahora mismo el Comando Sur está monitoreando cada vehículo, cada orden de traslado, cada uno de esos lugares, están viendo a dónde llegaron, cómo fueron, y los familiares, muchos no saben dónde están, pero algunos han dado ya algunas listas. Estas listas se filtran por presión o por lo que sea y que en algún momento se comienzan a saber a dónde están. Y esto es ahora una guerra interna que hay también por el control de estos rehenes. Diosdado Cabello arrastra a todo el chavismo radical a una confrontación directa, porque él no lo está haciendo solo, lo está haciendo con otras personas. Entonces, cuando él boicotea este tipo de acuerdo que tienen con los Rodríguez desde hace rato y que no solamente condena a estos presos políticos a más sufrimiento, a lo que sea, no se saben muy bien cómo están en este momento, sino que vemos que ya la última salida que tenía Diosdado Cabello se termina. Y por supuesto, ya vemos que este interinato no gobierna. Diosdado tampoco gobierna, solamente administra rehenes. Los otros solamente son interlocutores de lo que está ocurriendo y simplemente estaríamos viendo una especie de militarización que ya existe para todo esto. Tenemos que ver, Estados Unidos tiene un precedente. Estados Unidos sabe exactamente cómo manejar las situaciones porque ya la ha vivido, pero en algún momento fueron 11 rehenes solamente que Donald Trump exigió de manera pública y ahora los presos dispersos en 6 cárceles que Washington puede presionar a que liberen y si lo liberan gota a gota como moneda de negociación, esto no va a funcionar. Entonces, él los puede seguir moviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que vamos a ver es que Kane en persona, con algunos militares que ya tienen instrucciones directas, ahora tienen otras instrucciones con lo que está ocurriendo en este momento. Diosdado trata de negociar con Jorge Rodríguez y a través de González López para que le den algo y diga, bueno, es que yo quiero, no sabemos qué ha solicitado. Algunos creen que un exilio, pero la mayoría cree que Diosdado Cabello quiere mantenerse como está, donde está, cooperar y ser como Delcy Rodríguez, tener lo mismo. Y eso no se puede porque solamente no hay cama para tanta gente. ¿Por qué? Se puede ser un poco tolerante con los Rodríguez
porque cuando los escogieron entre 7 personas, que los 7 eran para meterlos presos por violaciones de derechos humanos, etcétera, los más potables o los menos peores ya sabemos que era Delcy Rodríguez. Ahora bien, lo que estamos viendo es que se habla de que son entre 90, 94 que se han movido. Hay 314 que están en otras cárceles, bueno, que no son el helicoide. Y el problema de los presos políticos no empieza ni termina en el helicoide. Washington lo sabe, y cuando ven la táctica de Diosdado de dispersarlo para ganar tiempo, etcétera, solo funciona si Washington va a negociar preso por preso. Pero se dice que la señal que Don Kane dejó instalada en Caracas el miércoles es que Washington ya no acepta ningún tipo de negociación. Lo que viene no es un proceso de liberación gradual, sino una exigencia de liberación total con fecha. Y eso no lo hemos visto en esto. Por eso es que no vamos a ver otro comunicado todavía, pero esto es lo que Marshall Billingsley ha llamado como pronto. Y lo que Marco Rubio en este momento estaría conversando sobre Venezuela es que están hablando con temas que tienen en la mesa bajo el patrón de esta semana, es que esta dispersión de presos en estas cárceles sin notificaciones fue leída en Washington como exactamente lo que es y lo que no querían. Una maniobra de Diosdado Cabello para complicar la tutela penitenciaria que Washington exige como condición de la transición. Algunas ONG señalaron que no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en otros lugares. Y Marco Rubio coincide con eso. Y Kane ha dado estas instrucciones. Esto no se hace de un día para otro porque se cambia. Y estamos hablando de un operativo que si el tutelaje militar penitenciario se iba a dar en un lugar, ahora se ha complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se requieren quizás más hombres, se requiere más influencia norteamericana que en un inicio. ¿Y por qué? Siempre existe la posibilidad de que cuando empiecen en un lugar podrían mover los otros. Y ese es un juego que no va a caer Washington con Diosdado Cabello. Washington no acepta eso. Pero, ¿qué puede hacer Washington y sus marines en Venezuela con el movimiento de Diosdado y esos presos? ¿Eso será algo perpetuo entonces? ¿O es algo temporal? Bueno, ahí es donde comienza la creación de un operativo que se estaría dando para poder mitigar eso. Para eso tienen que ir y saber quiénes son los que están metidos. Están mapeando ahora mismo cada uno de esos lugares. Están viendo quiénes son los responsables de eso. ¿Por qué? Porque es más fácil agarrar a los grupos que tienen el control que ir a rescatar, como quien diría, a 96 presos políticos. Entonces, esto no es una negociación. Y lo que se está hablando en este momento es un operativo. ¿Y cuánto puede durar esto? Todo esto tiene fecha de vencimiento natural. La tutela de Estados Unidos sobre Venezuela es oficial y es activa. Donald Trump dijo que esta tutela sobre Venezuela incluso podría durar años. Y Washington asegura que ejerce un tutelaje militar sobre el interinato. Esto significa que los marines en la embajada, los drones que hemos estado viendo, González López coordinado con la CIA, esto es una nueva realidad de Venezuela que Diosdado Cabello quizás no sabe muy bien. Pero dentro de esta nueva realidad, Diosdado no puede estar moviendo presos indefinidamente sin consecuencias, porque la tutela americana incluye exactamente el monitoreo de esas condiciones. Y sabemos que Washington controla muchas cuestiones, los ingresos petroleros, etcétera, y esa es una herramienta poderosa que tiene Washington. Pero, ¿qué podría hacer? Diosdado mantiene presos que deben ser liberados y Washington puede hacer algunas cosas, retener algún tipo de fondo, etcétera, pero esto no va con lo que es el plan de los Rodríguez, porque Diosdado Cabello es como una cabeza aparte de esto. La ley de amnistía existe, pero no se aplica completamente. Y ahora viene que algunos, lo que podríamos ver es que González López va a tener que activar al mismo SEBIN de manera directa, junto con a otros marines, y no va a necesitar a Diosdado Cabello.
porque el SEBIN estaba bajo González López. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que ordenar la liberación de presos específicos con autoridad militar directa, sin pasar por el Ministerio del Interior de Diosdado. Para eso muchos dicen que se requiere voluntad política, pero para algunos dicen que técnicamente podría ser posible en este momento, porque Washington va a tener que hacerlo de manera bilateral y un poco compleja con esta gente del SEBIN, con González López. Pero todo esto tiene que ver porque al final tienen que desarticular a un Diosdado Cabello que no se deja, y lo seguimos viendo. Básicamente él está caído, básicamente Diosdado Cabello está como detenido, básicamente, y va a ser detenido en cualquier momento, pero estamos viendo eso. Entonces, se está activando el proceso contra Diosdado directamente, porque esa sería una opción que Billingsley describe como pronto, porque primero están utilizando por protocolo 3 opciones. La presión financiera, que no ha funcionado. La tutela penitenciaria directa, sí, que la están haciendo, y que González López está activando el SEBIN de manera directa para pasarse por encima a todas esas personas que están ahí. ¿Pero qué ocurre? Sí, es exactamente lo que Diosdado Cabello dijo que no quería. Nadie quiere una guerra civil, y esto sería una guerra civil entre chavismo, y por eso es lo que vemos. Esto no va a ser perpetuo, se ve que está ocurriendo, pero Diosdado puede mover presos de cárcel en cárcel, pero no va a poder realizar mucho más de esto. Entonces se daría una guerra civil entre el SEBIN y los de Diosdado. A Diosdado no le afecta el petróleo. Eso va al tesoro y no le importa. Entonces, estamos a punto de ver una guerra civil. Esa forma parte de la amenaza que hace Diosdado Cabello. Dicen, vengan por mí, vengan por los rehenes, y aquí vamos a ver una guerra civil entre algunos del SEBIN contra otros que son también de la FAN todavía, que controla Diosdado Cabello cada vez menos. Y lo que se estaría hablando es que Delcy Rodríguez podría comprar a ellos, comprar la lealtad, y la lealtad se compra de esa manera. Y eso es lo que teníamos que ver. Y por supuesto que tenemos que ver que, uno, el petróleo no le afecta a Diosdado Cabello, el petróleo va al tesoro allá, y que James Story, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela en su momento, dijo que Diosdado controlaba el SEGIN y el DGCIM, y controla colectivo junto a Freddy Bernal, y también el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, todo eso. Y González López era el director. Ahora vemos que hay una situación en donde González López trata de negociar con Diosdado Cabello algo. Y lo que se puede ver es que hay un SEBIN con 2 cadenas de mando en este momento. Oficiales que siguen a González López porque la CIA lo aprobó y la gente lo ve, y otros que todavía llevan 20 años respondiendo a un Diosdado Cabello y que tienen todavía conexiones con el cartel. Entonces, esto es una guerra civil institucional dentro del SEBIN y no con armas en la calle todavía. Y por eso es que estamos viendo que se requiere una purga quirúrgica o dejar que el SEBIN se fracture visiblemente, es decir, que se dé este golpe, algo que se está esperando en Washington generalmente, y la otra sería capturar a Diosdado Cabello y observar qué pasa en el SEBIN. Pero el SEBIN está dividido, y Diosdado Cabello lo sabe, y Estados Unidos también. Eso es lo que molesta en este momento, y vamos a ver entonces a los marines utilizar algunas de estas 3 opciones que tiene Washington. Carlos Pasquini de Panamá, díganos ustedes aquí abajo qué opinan.